En el video pasado estuvimos hablando sobre la matriz R y encontramos, ¿verdad?, una representación, una manera de encontrar los elementos de esa matriz, dado los componentes del vector n, que me da mi eje, y por el ángulo que voy a rotar el vector. ¿Okay? Resulta que hasta ahora hemos visto solamente un punto de vista de esta transformación, ¿verdad? Rotar algo es transformarlo. ¿Okay? El punto de vista, hay dos puntos de vista que podemos utilizar, y el punto de vista que hemos usado hasta ahora se llama el punto de vista activo. Es un punto de vista activo porque activamente estoy rotando el vector. Cojo el objeto y lo roto. O sea, tenemos aquí los ejes, más o menos. Tengo mi vector. No tiene que estar en el plano XY, pero, ¿verdad?, para yo poder dibujarlo y que usted me entienda, vamos a hacerlo así. Y yo puedo definir mi marco de referencia para que siempre esté el R inicial aquí. Así que este es el vector R. Y tomo ese vector y lo roto por un ángulo phi en esta dirección. Y pues se convierte en otro vector con la misma magnitud, pero, ¿verdad?, con otra dirección que se llama R'. El punto de vista activo es que rotamos el vector en el mismo marco. Así que la ecuación de rotar un vector, o sea, R' es igual a R, en este caso estoy rotando con respecto al eje de Z. Voy a usar el eje de Z como ejemplo, pero esto es cierto para cualquier eje, perdón. Lo roté por un ángulo phi y pues eso multiplicado por R. La manera que hemos visto esto, ¿verdad?, o la manera que lo estamos interpretando, es que esta ecuación me da los componentes de R' en el mismo marco que el vector R. Como roté el vector, R tiene unos componentes y en el mismo marco R' tiene otros componentes. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a llamar el ángulo que hace R con el eje de Z en el plano XZ, el ángulo Z. Así que ese vector R tiene unos componentes. R seno de Z me da el componente de X. Componente de Y no tiene porque está en el eje, en el plano XZ. Y el componente de Z es R coseno de Z. Así que el vector R' puedo calcular los componentes del vector rotado usando la matriz de rotación con respecto al eje de Z, que ya la calculamos en el video anterior. Y pues eso lo multiplico por el vector antes de rotarlo. Hacer esta multiplicación me da
R seno de z coseno de phi, R seno de z seno de phi, y por aquí me va a dar R coseno de z. Y pues, si nos acordamos de coordenadas esféricas, este es el componente de x en coordenadas esféricas, el componente de y, el componente de z, y tiene sentido, ¿verdad? Porque al rotarlo, R' hace exactamente el mismo ángulo z con el eje de z que el vector original. Así que esos son los componentes, perfecto, todo funciona, la vida es bella. Resulta que este no es el único punto de vista que puedo usar para ver rotaciones. El otro punto de vista se llama el punto de vista pasivo. ¿Okay? En ese punto de vista, lo que hacemos es rotar el marco de referencia. O sea, voy a tratar de hacer este dibujo con los ojos del alma. Deja cambiar el color. Así que tengo el eje de Z original, el eje de Y, el eje de X. Ahora lo que voy a hacer es que voy a rotar con respecto al eje de Z. Voy a rotar con respecto al eje de Z el marco de referencia. ¿Okay? O sea, tengo el vector R original, que otra vez voy a usar que está en el plano XZ. Y en vez de rotar R, voy a rotar el marco de referencia. Así que al rotarlo, vamos a ver, chinita. Pues ahora el eje de X roto un poquito para acá. Y el eje de Y roto un poquito para acá. ¿Ok? Así que esto sería el eje de X rotado, vamos a llamarlo X', y este que está aquí sería el eje de Y rotado, ¿verdad? Vamos a llamarlo Y'. Y voy a roté ese marco por un ángulo phi. ¿Ok? El plano X', Y' es el mismo plano XY, ¿ok? Es que mi dibujo es horrible, pero eso es lo que estoy tratando de hacer. Y pues R está en el plano XZ. ¿Okay? En el punto de vista pasivo, rotamos el marco de referencia. Y otra vez estoy rotando con respecto al eje de Z para hacer el ejemplo sencillo, pero esto funciona con respecto a cualquier eje. No tiene que ser unos ejes de coordenadas. ¿Okay? Observe que si yo comparo esto con el punto de vista activo, ¿ok? ¿Verdad? Si yo después de rotar el marco, que lo que tengo es Z, X', Y', observe que R está detrás del eje de X'. ¿Ok? Eso es como si yo hubiera tomado el vector R y lo hubiera rotado hacia atrás por un ángulo phi, pero en la dirección opuesta. ¿Ok? Desde el punto de vista del marco X', Y' y Z, R está rotado hacia atrás del eje de X' por un ángulo phi. O sea que esa transformación, haber rotado el marco de referencia con respecto al eje de Z por un ángulo phi, es equivalente
a haber rotado el vector con respecto al eje de z, pero un ángulo menos phi. ¿Ok? Resulta que si vemos la definición del vector r y en vez de phi yo sustituyo menos phi, nos damos cuenta que esto es lo mismo que la trampuesta de la rotación por el ángulo phi. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque como r es ortogonal, la trampuesta es la inversa. Si yo roto algo con respecto de z un ángulo phi, la inversa tiene que ser rotar algo con respecto al eje de z, pero una cantidad menos phi. ¿Ok? O sea, en el punto de vista pasivo, lo que tengo es r', así que esto sería, este vector r sería r y r'. La manera que interpretamos esto es que estamos buscando el mismo vector, pero con respecto a dos marcos de referencia distintos. ¿Ok? Este vector r, ¿verdad? Los componentes son con respecto con el marco no primo, ¿verdad? X, Y, Z. Y al rotarlo pasivamente, nos va a dar los componentes del mismo vector. Pero en el marco primo. Por eso se llama pasivo. El vector no está cambiando, lo que cambia es el marco, por lo tanto estoy mirando los componentes del vector en un marco y los componentes del mismo vector, pero en otro marco. Esa es la manera en que interpretamos esta ecuación acá. Comparado eso con el punto de vista activo, donde tengo un vector inicial y yo cambio ese vector y me da otro vector en el mismo marco. ¿Ok? Lo que vamos a hacer, que son los ángulos de Euler, en los ángulos de Euler voy a tener un marco de referencia que está fijo en un cuerpo rígido y ese marco va a rotar con el cuerpo. Así que vamos a tomar este punto de vista. Vamos a hacer un ejemplo y con eso terminamos este video. Es exactamente el mismo ejemplo, ¿verdad? Tengo el vector original, r seno de z, 0, r coseno de z. Y ahora quiero calcular los componentes de ese mismo vector, pero con respecto al marco primo, al marco rotado con respecto al eje de z. Así que para eso voy a necesitar la trampuesta de ese vector. Eso es fácil. No le hagan caso al teléfono, por favor. Así que tengo R', la trampuesta sería coseno de phi positivo seno de phi 0
menos seno de phi, coseno de phi 0 y 0, 0, 1. Esta es la transpuesta de esta matriz que está acá. Y eso lo multiplicamos por el vector en el marco no primo, R seno de z, 0, R coseno de z. Esto es un seno que se ve horrible. Y al multiplicar eso, eso me da R seno de z coseno de phi menos R seno de z seno de phi R coseno de z. Estos son exactamente los mismos componentes, lo único que este componente de y es negativo. Pues claro que tiene que ser negativo, porque roté, ¿verdad?, el marco de referencia X', R tiene un componente en esta dirección, que es Y negativo, pero tiene un componente en la dirección de X y tiene un componente de Z. Otra vez estoy usando el eje de Z como eje de rotación, pero esto funciona exactamente igual para cualquier eje de rotación.